a un nuevo En Palabras. Hoy hablamos una vez más de la ciencia argentina y de un hallazgo de científicos argentinos contra el cáncer. Estamos en comunicación con Ada Blindner, quien es doctora en ciencias biológicas, investigadora, asistente del CONICET, integrante del equipo de Gabriel Rabinovich. Le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Ada? Buenos días. Hola Julieta, un gusto. Bueno, un gusto que estés por acá. Bueno, desde ya felicitaciones por esto que verdaderamente es un orgullo. Pero bueno, vamos a poner en palabras sencillas justamente qué es lo que encontraron, ¿no? Como equipo científico. ¿En qué consiste este hallazgo? Dale, buenísimo. Bueno, yo siempre digo que tengo que hacer una breve introducción con una pequeña clase de inmunología para contar un poco la relevancia de este hallazgo. Básicamente lo que nosotros encontramos se da en el contexto de lo que nosotros estudiamos, que es la inmunooncología, que se trata de tratar a los pacientes con un tipo de terapia que reactiva sus propias defensas para eliminar el tumor. ¿Y por qué esto es posible? Bueno, básicamente porque nuestras defensas, nuestro sistema inmunológico, así como está preparado para enfrentarse a una infección, ¿sí? Cuando nos da fiebre, se nos inflaman los ganglios, eso es que nuestro sistema inmunológico está activo. También estamos capacitados para reconocer una célula tumoral, porque las células tumorales no son como el resto de nuestras células. Van acumulando mutaciones y demuestran ser distintas. Entonces la pregunta es, ¿por qué los pacientes llegan, ¿no?, a la clínica con cáncer? Bueno, porque el tumor, el cáncer, realmente empieza a evolucionar y tiene mecanismos que llamamos mecanismos de escape de nuestras defensas. Uno de los mecanismos muy inteligentes que tiene es convencer a ciertas células de nuestras propias defensas a, en vez de atacarlo, hacerse cómplices. Y estas células, que son las que estudiamos en este trabajo, que se llaman células mieloides supresoras, es un tipo de células que están en nuestra sangre, que cuando llegan al tumor cambian su forma, sobre todo lo que nosotros estudiamos, que son las azúcares que están en las membranas de las células que les dan señales, y el tumor produce una proteína que venimos estudiando hace muchos años, que se llama galectina 1, se pega a estas células de nuestras defensas y las transforma en cómplices. ¿Y qué hacen esas células? Se transforman en inmunosupresoras, es decir, que bajan nuestras defensas, y por otro lado generan nuevos vasos sanguinos. O sea, juegan a favor del cáncer, digamos, estas células. Totalmente, claro. Sí, totalmente, una traición absoluta. ¿Absoluta? A nuestro cuerpo. Sí, absoluta. Mira. Y bueno, justamente hace nuevos vasos sanguíneos que el tumor lo necesita para alimentarse y también para escapar y hacer metástasis, ¿no?, que es la parte más grave del cáncer. Bueno, entonces nosotros encontramos este nuevo mecanismo, encontramos un montón de vías moleculares, porque para publicar en estos papers internacionales estas revistas internacionales hay que convencer de muchas maneras que realmente este mecanismo existe, así que fueron muchos experimentos, pero básicamente ¿en qué radica esto? Bueno, nosotros lo que queremos proponer en un futuro es una terapia que bloqueando galectina 1, entre otras cosas, va a reprogramar estas células de nuestras defensas para volver a atacar el cáncer y volver a defendernos a nosotros. Eso es lo que tratamos de hacer, lo hicimos en modelos experimentales, todavía es una terapia en estado experimental, pero estamos muy contentos porque realmente es un paso más que nos da confianza para eventualmente, esperamos no en mucho tiempo, por llegar a los ensayos clínicos. Muy bien, bueno, y los tiempos siempre, son allí un tema, todos expectantes. ¿De qué tiempo estamos hablando? A ver, porque también de qué tiempo estamos hablando justamente para llegar a esto, ¿no? Todo lo que hicieron. Bueno, Julieta, tal cual, como decís, a mí lo que me gusta recalcar es que ahora estamos como un poco en la última parte de un trabajo que duró 30 años, ¿no? 30 años. Desde que el doctor Rabinovich, que seguramente han escuchado hablar de él y lo conocen, es el director del laboratorio y quien coordinó junto con Diego Croci este estudio. Él era joven, estaba haciendo doctorado, encontró esta proteína sin saber qué era, para qué servía, y después empezó a armar su equipo. Cada uno de nosotros que entró a su laboratorio empezamos a darnos cuenta que tenía muchos roles muy importantes en cáncer, y no solo en cáncer, lo cual eso también habla del rol jerárquico que tiene esta molécula en todo lo que es nuestra fisiología inmunológica. Y básicamente, dentro de ese espectro de 30 años, sentimos que falta poco, ¿no? Pero por supuesto que como es una enfermedad muy amplia y que es muy sensible para todos, siempre parece un montón de tiempo lo que falta. Lo que nosotros creemos es que, por lo menos vamos a hacer todo lo posible para que más o menos entre 2 o 3 años poder empezar a probarla en ensayos clínicos, ¿no? Que son varias fases que hay que pasar y son necesarias, pero la fase 1, que sería la prueba de
de seguridad en pocos pacientes. Estamos tratando de poder empezar en unos 2 o 3 años mientras vamos optimizando la molécula, porque este anticuerpo monoclonal que generamos en el laboratorio, para que llegue a probar en pacientes hay que mejorarla. No es que, digamos, la misma calidad que uno prueba en el laboratorio no es la misma que después se da a pacientes, así que estamos en ese proceso. Ada, esto es realmente histórico. ¿Sos consciente como científica, bueno, a lo que estás asistiendo, lo que estás haciendo, bueno, en pos de la humanidad y en contra del cáncer? Bueno, ese es un poco quizás mi deseo cuando decidí dedicarme a esto, así que estoy muy contenta todavía. Yo soy bastante cauta porque, bueno, los que nos dedicamos a esto sabemos que es un vértigo que tenemos desde que estamos muy contentos con los resultados en los laboratorios, pero muchas de las moléculas después, cuando se empiezan a probar, quizás lo que sucede es que, como siempre, ¿no? El cáncer no es uno, puede funcionar en algunos pacientes, claro, no en otros. La idea es encontrar qué pacientes pueden responder a esta terapia, así que es un vértigo lindo también que estamos por vivir. Y bueno, me encanta poder ser parte de esto. Sin duda. Bueno, pero ¿por qué? A ver, ¿cómo podemos entender por qué hay células que se vuelven justamente como funcionales aliadas al cáncer? ¿Y qué tiene que ver esto? Mencionaste el tema de los azúcares, ¿no? Hay como una relación, pareciera ser así en el común de la información que, bueno, el cáncer se alimenta de los azúcares. ¿Es realmente así? ¿Por qué se vuelven aliadas las células estas? Bueno, son 2 vías separadas. Una es el vía de los azúcares por el metabolismo y otra es la vía de los azúcares, que en realidad me gusta contar cuando doy clases. Nosotros trabajamos en glicobiología, que es algo que yo no sabía hasta que entré a este laboratorio, pero básicamente todas nuestras células están cubiertas de azúcares y los azúcares son muy importantes para nuestra fisiología. Y esos azúcares se unen, por ejemplo, a esta proteína que se llama galectina 1 y le da señales a la célula. Le puede dar señales de que se active, de que crezca, de que muera. Es realmente mucha la información que transmiten los azúcares de nuestras células, ¿sí? Así como sabemos que nuestras células tienen ADN, también tienen azúcares y esos azúcares dan información. Lo que nosotros, digamos, se sabe que el tumor es capaz de reclutar células de nuestro sistema inmunológico y convencerlas de ser cómplices. Lo que nosotros encontramos es que galectina 1 es una molécula jerárquica en este convencimiento y que es capaz de hacer que estas células generen estas 2 funciones tan grandes y que antes se veían que estaban totalmente separadas. De hecho, hoy en día tenemos terapias que por un lado son inmunoestimulatorias para el cáncer y por otro lado que son antiangiogénicas, que es como cortar esos vasos sanguíneos. Lo que nosotros creemos es que, o queremos pensar que dado que galectina 1 es capaz de generar estas 2 funciones, si bloqueamos galectina 1 es como hacer una terapia doble, porque por un lado bajamos estos vasos sanguíneos irregulares de los tumores y por otro lado despertamos nuestras defensas. Esa es un poco la idea que tenemos con el trabajo. Muy bien. ¿Y qué implicancias tiene este descubrimiento, este hallazgo? ¿Se relaciona también con otros equipos de científicos en el mundo? ¿Qué impacto tiene en el ámbito científico? Seguro. Bueno, una de las cosas interesantes es que el estudio de la oncología clínica, de la investigación en cáncer, ya se venía dando cuenta que este tipo de células de nuestras defensas que se vuelven cómplices, cuando en pacientes se acumulaban en sangre de estos pacientes, no respondían a casi todas las terapias que existen, las más conocidas: quimioterapia, radioterapia, terapias dirigidas contra algún gen en particular, inmunoterapias. Es decir, que ya se veía viendo que estas células, bueno, no eran buenas para un paciente, pero ¿qué pasa? Son células nuestras, no podemos eliminarlas. Entonces, un poco la idea era, bueno, reprogramémoslas, volvamos a convencerlas de ser buenas. Por lo tanto, este trabajo se inserta un poco en esa idea internacional que había de generar nuevas terapias que apoyen quizás en combinación con terapias que ya existen y generar como este ambiente propenso a que nuestras defensas de nuevo puedan activarse y terminar eliminando el tumor. Ada, bueno, sin duda que esto es un punto de llegada, pero también imagino un punto de partida, ¿no? ¿Cómo continúa todo esto? Sí. Bueno, tenemos, nosotros seguimos trabajando, tenemos un montón de proyectos aplicados a cáncer, otro tipo de enfermedades. La verdad que es un equipo espectacular de trabajo, que aún con la situación difícil que tenemos en ciencia, seguimos con mucha pasión y muchas ganas de trabajar. En cuanto a este proyecto en particular, nosotros generamos una compañía de base biotecnológica que se llama Galtec y que surgió del CONICET, del laboratorio. Tiene, por supuesto, parte de capitales privados, porque si no es muy difícil hacer todo esto. Y bueno, la idea es justamente lo que te contabas un ratito, Julieta, que estamos optimizando esta molécula vía Galtec
para poder generar esta molécula que esté preparada para en unos años empezar los ensayos clínicos. Así que en este trabajo en particular, esa es un poco la idea. Después vamos a, por la parte más académica, estudiar un poquito más esto que te contaba de los azúcares en los pacientes, claro, y cómo estas células van cambiando sus azúcares, y si eso tiene algún tipo de implicancia de biomarcador, que el biomarcador lo llamamos como estos datos que le pueden dar a los oncólogos, a los médicos, de si ese paciente va a responder o no a distintas terapias, que es un poco también lo que nos interesa, no dar terapias innecesariamente a pacientes si no van a responder. Claro. Así que bueno, la verdad que es, como decís, es una puerta abierta a muchos proyectos. Es un punto de partida. ¿Y este hallazgo, Ada, bueno, significa lo mismo para todos los tipos de cánceres o para algún cáncer en particular? Bueno, en este trabajo nosotros analizando bases de datos de material genético de pacientes internacionales, o sea, de todo el mundo, con todos los tipos de tumores que hay, miles de pacientes, encontramos que este mecanismo, que es cuando un tumor tiene mucha galectina 1, recluta estas células cómplices y eso hace que el tumor crezca más, lo vimos en todos los tipos de tumores. Ahora, eso no quiere decir que las decisiones que tenemos que tomar de ahora en más es en qué tipo de tumor empezamos a aplicar la terapia. Claro. Nosotros después terminamos trabajando con cáncer de colon porque veíamos que la correlación de esta vía era muy alta, pero bueno, puede ser que, digamos, potencialmente cualquier paciente que tenga mucha galectina 1 podría ser tratado con esta terapia. Y eso es bastante transversal a todos los tipos de tumores. Claro. Bueno, ¿cuántos científicos conforman este equipo, el equipo de Gabriel Rabinovich, Ada? Bueno, el equipo somos alrededor de 30 científicos, 30 técnicos, personal de apoyo. La verdad que somos un montón. Este trabajo fuimos alrededor de 20 personas, exclusivamente argentinos, así que estamos muy contentos de Mendoza, de La Plata, de Buenos Aires. La verdad que fue un trabajo interdisciplinario y fue un placer, un equipo hermoso de trabajo. Así que estamos muy contentos. Bueno, felicitaciones, Ada. Realmente un verdadero orgullo, ¿no? Gracias por el trabajo que realizan de esta manera así, bueno, tan apasionada, que nos representa en el mundo y sin duda, bueno, que es un hecho histórico para la humanidad. Muchísimas gracias, Ada. Un gusto conocerte. Bueno, gracias, Julieta. Un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego.